Le damos gracias a Dios por Pastor Carlos, Pastora María Elena, nuestro hermano Vladimir, que Dios los usa acá en los instrumentos. Y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes también. Nuestros pastores están contentos de que la iglesia está de pie. Ellos no están en esta noche con nosotros, pero reciban un saludo de nuestros pastores Eduardo y Marilu Chavarri. Y la alabanza decía que no nos cansaríamos de estar postrados a sus pies. Alguien de los que estamos aquí alguna noche, sábado, algún rato, no se cansaba de andar postrado por allá en la fiesta. Y ahí no nos cansábamos. Ahí no se cansaba el cuerpo, al contrario, entre más seguía moviéndose. Pero gloria a Dios, porque Dios nos levantó de lo más vil y menospreciado a cada uno de nosotros. Y aquí estamos, porque aquí nos ha traído el Señor. Y en esta noche a mí me tocó la bendición de compartir la palabra de Dios. Y le voy a pedir de favor que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15. Y es una escritura muy conocida por la mayoría de nosotros. La hemos leído, la hemos repasado. Pero Pastor Chavarri el domingo nos hablaba del perdón, de que había que perdonar. Y el domingo Dios me puso en mi corazón el predicar de esto el día que me tocara predicar a mí. Porque habemos varios predicadores, está Pastor José Luis, Pastor Carlos, nuestro hermano Juan Carlos Medina, nuestro hermano Vladimir y los demás que se van a levantar, y las demás hermanas que se van a levantar también por fe. Y en Lucas capítulo 15 del versículo 11 al 16 nada más le vamos a dar lectura, que es una escritura que empieza en el 11 y termina hasta el 32, pero vamos a ir poco a poco. ¿Amén? Y dice así en Lucas capítulo 15, ya estamos ahí, ¿verdad? Versículos 11 al 16, le doy lectura y me sigue con su vista. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hasta ahí nada más. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos las gracias por tu palabra, gracias porque nos has bendecido con esta enseñanza y muchas que hemos escuchado y que hemos leído, mi Dios, y han sido de bendición para nuestras vidas, para cada uno. Y en esta hora te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Yo nada más soy un instrumento tuyo, y en tus manos está mi corazón, mi vida y la vida también de cada uno de mis hermanas, de mis hermanos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Te decimos amén. Y vamos a ver la vida del hijo pródigo, pero también del padre amoroso, y cómo para él no hace distinción ni hace un lado a nadie. Quien se acerca a él lo perdona y él lo acepta. Y para caer en el vicio de las drogas o del alcohol es muy fácil.
En estos tiempos yo veo como jovencitos y jovencitas ahí andan jugando con la botella o con la copa. Jovencitas o jovencitos, les decía, que van a la escuela, a la secundaria, y ya no se diga jóvenes que andan paseando aquí en la zona rosa, en la Roma, en la Condesa. Ahí pasa uno en las calles y al lado ahí están los restaurantes y ahí están las mesas y ahí están los jóvenes. Ahí están los restaurantes llenos de puros jóvenes, puro joven, divirtiéndose en su entendimiento. Y yo los veo y digo dentro de mí, qué fácil es envolverse en alguna droga o en el alcohol. Y esto yo lo digo porque cuando empecé a tomar, a mí no me gustaba la cerveza, para mí la cerveza amargaba. La droga lo probé como a los 12 años y la droga sí me gustó el efecto. Y seguí drogándome, pero la cerveza no, y a los 15 años lo he compartido como testimonio. Me salí de la casa de mis padres creyendo que yo podía hacer lo que quería como el hijo pródigo. Y eso me llevó a la perdición, eso me llevó a la calle. Pero hoy le predicaba a un varón y él me decía, pero gracias a la droga y al alcohol, Dios lo rescató. Y le dije, no había escuchado eso que tú me dijiste, pero es muy cierto, gracias a la droga y al alcohol, llegué a los pies del Señor Jesús. Y le decía, qué fácil es. Y no hay edad, sea hombre o sea mujer, tenga dinero o no tenga dinero. Porque vimos aquí esta parte del 11 al 16, cómo era un hijo de familia que no le faltaba nada. Habla de que su papá ahí tenía en abundancia, habla de que su papá era alguien que tenía empleados. ¿Qué le faltaba? ¿O qué le pasaba? ¿Ha leído esta parte usted? ¿Ha meditado? ¿Qué le faltaba a este joven? Al hijo pródigo. Y saqué el concepto de hijo pródigo. Dice, esta expresión suele emplearse para nombrar al hijo que tras alejarse del hogar de sus padres con la intención de independizarse, termina regresando a la casa. Ese es el concepto de hijo pródigo. Y esta es la parte que vamos a empezar a ver. El hijo pródigo. Y le preguntaba, ¿qué le faltaba a este joven? En su casa tenía todo, pero aquí dice que quería independizarse. ¿Cuántos jóvenes también en estos tiempos o en estos días estamos viendo que ya no quieren que papá o mamá les diga algo? ¿Y quieren vivir solo o sola? ¿Por qué? Porque creen que ya pueden, que ya nadie les puede decir nada. Y terminan en la calle y terminan regresando a la casa, como en el caso de este joven. Lo mismo pasó por mi mente. Cuando yo me salí, le decía, de la casa de mis padres, yo dije, jamás vuelvo a ver a mi papá y a mi familia. Porque vengo de una familia, de un matrimonio, o no matrimonio, porque estaban juntos, disfuncional, en el cual mi padre pues era un borracho. Y cuando mi papá tomaba, a nosotros nos daba miedo. Y he escuchado testimonios que dicen, nos metíamos bajo de la cama. Y eso me pasaba a mí y a mi hermana y a mis hermanos, porque de mí sigue una hermana, yo soy el más grande. Somos 7, pero 5 de nosotros. Yo vi cómo, aparte de que nos daba miedo, pues mi papá tomaba y nos pegaba con lo que tocara. Por eso tomo la decisión de salirme y eso me lleva a la perdición. Y me identifico con la vida del hijo pródigo que teniendo todo pide su herencia, se lo acaba, se lo gasta y ya no tenía para dónde más que al hogar de rehabilitación
más que a la iglesia, no había de otra. Y gloria a Dios en estos tiempos, porque ahora hay hogares. En aquellos tiempos yo ni sabía ni conocía yo de Alcance Victoria, y cuando me empezaron a hablar de la palabra de Dios, hacía a un lado las cosas de Dios, no quería saber nada, porque era una persona rebelde, de corazón duro. Y ahora que ya tengo una cierta edad, digo dentro de mí, los jóvenes no entienden muchas veces, desperdiciando lo que Dios nos ha prestado, porque poco a poco van pasando los años, los días, los meses, los años, y cuando uno se da cuenta, ya está algo grande. Aquí habla de un joven, no dice cuántos años tenía, no dice qué edad tenía, pero habla de un joven y era el menor. Versículo 11 al 16. Después de haber tenido en abundancia, después de haber tenido todo, anduvo dándose lujos, anduvo dándose gustos en su entendimiento, claro. No era cristiano, creo yo, y si era, pues hizo un lado todo. Pero después que se le acabó, ahí empezó el problema. Después que ya no tenía para presumir que era aquel, después que ya no traía dinero, ya no tenía amigos, ya no tenía para comprar ahí vicio, ya no tenía para presumirle a las mujeres, siéntense aquí y yo pago. Ya no había, ya se había acabado. Y en ese momento fue cuando dice que se arrimó a un ciudadano. ¿Y a dónde lo mandan? A cuidar animalitos, a limpiarle la suciedad a los animalitos. Y ahí es donde empieza a analizar o a meditar y a darse cuenta que lo que había hecho un lado o ahí a donde vivía había en abundancia. En ese momento ya era una persona necesitada, y ahí fue en donde empezó a buscar ayuda, y ahí fue en donde se le aclaró el entendimiento. Porque ¿cuántos sabemos que cuando alguien está perdido en el vicio, ya sea del alcohol o de las drogas, vive como quiere y anda como quiere? Pero ya cuando no hay nada es cuando empieza el problema. Y le decía, Dios no desprecia a nadie, Dios no hace un lado a nadie, Dios nos perdona. Y la mayoría hemos cometido errores, la mayoría hemos tenido problemas. Yo recuerdo que cuando llegué al hogar de rehabilitación acá con Pastor Chavaí, después de haber andado sin rumbo, me traen un día acá a la iglesia, y el primer domingo que me trajeron, Dios habló a mi corazón. Porque el pastor Dios lo estaba usando en ese momento, y él decía: hay personas que han andado de iglesia en iglesia, hay personas que han andado buscando a Dios, pero no lo buscan en su corazón. Y esa escritura viene allí en el libro de Hebreos. Y yo me quedé pensando y meditando, y yo dije dentro de mí, pues yo soy uno de ellos, que siempre he andado buscando lo que mis ojos ven, pero no he buscado a Dios en mi corazón. Y creo yo que este joven tenía todo, y porque tenía todo, hacía a un lado el amor de Dios. Pero le decía, pues buscó ayuda con su padre y buscó el perdón. Ahí mismo en Lucas capítulo 15 del versículo 17
al 21. Lucas 15, capítulo 15, versículo 17. Dice, y volviendo en sí, ya estamos ahí, ¿verdad? Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello y le besó. Hasta ahí nada más. Él se acordó que tenía un padre. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador? Amén. Pues todos pasamos a ser hijos de Dios. Sí, amén. Hijos del Todopoderoso. Y David dice ahí en una escritura, aunque mi padre y mi madre me dejaren, aún con todo Jehová me recogerá. Tal vez aquí hay alguien que ya no tiene papá terrenal o mamá, como en el caso mío. Hace 2 años mi padre terrenal falleció. Gracias a Dios que Dios me permitió todavía ir y pedirle perdón por todas las malas intenciones que tenía yo en contra de él. Y nada más queda mi mamá. No sé en el caso suyo, ¿verdad?, si tenga papá o mamá, pero el día de ahora lo que sí sé es que usted tiene un Padre todopoderoso. Y Él es quien lo está esperando con los brazos abiertos. Y Él es quien lo está esperando que usted medite qué hay en su corazón, qué hay en mi corazón. Y Él lo va a perdonar. ¿Qué le dice acá el hijo pródigo? He pecado, he cometido errores, ya no soy digno de llamarme uno de tus hijos, pero dame trabajo, hazme como uno de tus jornaleros. Yo sé que aquí tengo todo, no sé qué andaba haciendo ahí en las calles, eso da a entender. O no sé por qué hice un lado todo y me fui a esa provincia y me perdí, pero aquí estoy. Y el día de ahora cada uno de nosotros tenemos que caminar, hermano, hermana, como hijos de Dios. Tiene que olvidar ya todo el pasado. La escritura dice ahí en 2 de Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva persona. Las cosas viejas ya pasaron. Lo que a usted le pasó ayer, lo que a mí me pasó ayer, ya pasó. Ese día ya no lo vamos a poder tener otra vez con nosotros. Pero muchas veces caminamos más en las derrotas, más con los problemas, que como hijos de Dios. Aquí este varón lo único que tenía que entender es que como hijo tenía que obedecer. Como hijo tenía que caminar en obediencia. Y como hijo nosotros tenemos que caminar obedeciendo la palabra de Dios. El apóstol Santiago dice, y sed hacedores y no tan solamente oidores olvidadizos. Que hagamos lo que dice aquí la palabra de Dios. Que empecemos a caminar como Dios quiere. He escuchado aquí en nuestro ministerio que si usted es líder, empiece a caminar como un líder. O si usted va para líder, empiece a caminar, a pensar como líder. Si alguien va para pastor, tiene que empezar a caminar como pastor. Como lo que vaya sintiendo que Dios va poniendo en su corazón, como Dios lo va levantando. Ya no caminar con los pensamientos de allá del mundo. ¿Por qué? Envolverse en lo del mundo, le decía, es fácil. Es fácil que salga y se vaya a ensuciar la persona. Eso es fácil. El problema es levantarse
El problema es el tener el valor de decir cometí un error o cometí pecado, pero ahora voy con Dios como este varón. Me voy a levantar y voy a ir y voy a pedir perdón. Eso es difícil, reconocer. Eso es difícil para alguien que ha caminado en desobediencia. Pero aquí estamos viendo un gran ejemplo en el cual dice, me levantaré. Es tiempo de que el día de ahora nosotros nos levantemos. Es tiempo de que el día de ahora, Pastor José Luis compartía también otro día, el domingo, de la víbora que se le pegó al apóstol Pablo, ahí en Hechos capítulo 28, versículo 5, en donde dice que ahí fueron a varar en esa isla, y ahí se bajaron y empezaron a buscar leña o ramas, dice la escritura, para echarle ahí al fuego que tenían, y que de momento la víbora, huyendo del calor, se le pega en el brazo o en la mano al apóstol, y esperaban que cayera muerto porque era una víbora peligrosa. Hay varias clases de víboras. Hablando de víboras, mis padres eran campesinos, yo crecí cuando era pequeño en el campo, y en el cafetal, ahí no se diga de animalitos de eso. Y a lo que voy es que él hablaba de sacudirse. El apóstol se sacudió la víbora y ahí se cayó la víbora y a él no le pasó nada. Y él hablaba de sacudirse. Cuando alguien se está levantando, va a haber muchos estorbos, va a haber mucho tropiezo, va a haber mucha murmuración, mucha crítica en contra de la hermana o del hermano que se esté levantando, como este varón que dijo, me levantaré. O si viene aquí a la iglesia, no va a faltar que su mismo amigo, amiga o vecino lo esté criticando. Ahora sí ya es, aleluya, ahora sí ya vas a la iglesia. Por eso muchos que todavía no estamos muy bien convencidos, la Biblia la traen guardada. La Biblia no la traen así, esta es mi Biblia. Y ahora yo ando con mi Biblia porque pues yo soy cristiano. Les decía hace rato, me preguntaban, ¿tú eres cristiano? Le dije, sí, por la gracia de Dios. Era T por 8, pero Dios me rescata, y en un hogar de rehabilitación ahí me empezó a levantar. Y no me da pena a mí traer la Biblia ahí en el carro o leerla. Pero los que van empezando, yo los entiendo también, y con todo respeto y amor lo digo, porque todos empezamos así, siendo criticados o no. No estoy diciendo mentiras. Mentiras, perdón. Eso es la verdad. Pero si usted se para firme y dice, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, y va para adelante, el enemigo le va a tener miedo, el enemigo se va a hacer a un lado. Pero si alguien dice, yo soy hija de Dios, y en vez de ir para adelante va para atrás, pues más estorbo va a tener, más piedra de tropiezo se van a levantar. Pero si usted le hace frente, hace rato hablábamos aquí con las hermanas de que es guerra espiritual. Guerra espiritual es que usted no tenga miedo, que usted se levante así como Dios lo está levantando. Dios ya lo levantó, porque yo he escuchado aquí que alguien ora, Señor, levántame, Señor, levántalo. No, el Señor ya lo levantó. El Señor ya lo tiene aquí. El Señor ya tiene a mi hermano aquí en el hogar de rehabilitación. Nada más falta que Él permanezca. Lo que quiera usted lograr, lo que usted quiera alcanzar, permanezca buscando a Dios. Y eso se lo digo como testimonio. No se lo estoy diciendo porque lo escuché o porque me lo contaron. Yo lo he vivido y ha habido mucho estorbo, pero gracias a Dios yo me he agarrado de Dios. Por eso a muchos, o más bien con todo el que platico, yo le hablo de la oración, de venir y orar, de venir y postrarse, ya sea aquí o allá donde esté, en su hogar, en su casa, y en hogar de rehabilitación, postrarse. Si antes, los que estuvimos en el hogar de rehabilitación o los que están, si antes hacía frío y decían, no, pues vamos ahí para tomarnos una para el frío. No, ahora vamos a orar, vamos a alabar a Dios. Y me motiva mucho la escritura que viene ahí en Hechos capítulo 16, desde el versículo 13 en adelante hasta el 31. Como dice que por haber expulsado un espíritu de adivinación que traía una muchacha, los amos de esa mujer
se enojaron y detuvieron al apóstol Pablo y a Silas, pero eso no los detuvo. Ellos, eso fue para motivarlos y seguir buscando a Dios y seguir alabando a Dios. Y Dios derramó de su poder ahí donde no se veía nada, ahí en donde tal vez estaba oscuro, ahí fue iluminado y fueron abiertas las puertas y las cadenas. Dice que todos se soltaron y nadie se fugó, ahí estaba. No pasó como ahí en el Cerezo y ahí hace poco que se acaban de fugar, nada más vieron la puerta abierta y vámonos. O no vamos lejos, no vamos a los Cerezos, perdón por haberme metido con los Cerezos, ¿verdad? En el hogar de rehabilitación nada más el hermano sale ahí y ve que no hay nadie y vámonos, ¿qué hago aquí? O baja ya a la puerta y lo mandan a algún mandado y ya no regresa. Esto no ha pasado ahora, no se vayan a enojar mis hermanos, ¿verdad? Eso pasó en el tiempo que estábamos allí en Boturini, en Sur 77, esquina con Boturini, ahí estábamos. Y muchos se iban porque ya no cabíamos, estaba llena la casa. Ahí Dios me tuvo y ahí Dios me levantó. Después le decía de haber andado otra vez en el mundo perdido. Y gracias a Dios, hermano, que Dios es tan maravilloso. Le decía que Dios perdona al ser humano cuando se arrepiente, cuando busca la ayuda, porque solo no podemos, solo no se puede. Las veces que alguien que está en el vicio o en las drogas intente, no se va a poder. Yo muchas veces dije, mañana ya no me vuelvo a drogar, para la semana que entra ya no me vuelvo a drogar, y volví a lo mismo. No faltaba quien me dijera, mira, yo traigo, mira yo esto, vente, vamos, yo invito. Solo no se puede, solo con la ayuda de Dios. Por eso no hay que despegarse de Dios. Amén, amén. Y el Padre amoroso lo perdonó. Pasamos ahí mismo a Lucas 15, del versículo 22 al 32. Y no tan solamente lo perdonó, lo adornó, lo vistió, le dio todo, como nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Qué le hace falta a usted, hermano? ¿Qué le hace falta a usted, hermana? Tenemos dos manos, tenemos dos ojos, dos oídos, los dos pies para caminar. No nos falta nada. Yo analizo a veces que por pequeñeces hay uno peleando, enojándose. ¿Qué porque no tiene esto? ¿Qué porque no tiene el otro? Yo digo, pero es que no falta nada, que hay todo. Y yo a veces me voy regañando yo mismo ahí en el carro y yo digo entre mí, es que a mí no me falta nada. A mí lo único que me falta es predicarle a las personas la palabra de Dios. Es lo único que me falta. Y para eso Dios me llamó. Y a veces yo no predico aquí en el púlpito, pero yo ando predicando ahí en el volante del carro. Gracias a Dios por el transporte público que traigo, porque a la mayoría de las personas que se pueden, yo les predico, yo les hablo del poder de Dios. Del 22 al 32 le decía, le damos lectura, dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se contentó. Se enojó. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años
te sirvo no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hay fiesta en los cielos cuando llega un nuevo a nuestra iglesia y se ha arrepentido y se está gozando, y se están gozando los ángeles allá con Dios. Vea todo lo que el Padre amoroso hizo por su Hijo. ¿Qué no hará por cada uno de nosotros? Cada uno de los que estamos aquí, cada hermano y cada hermana trae un anillo en su dedo, simbólico y en lo espiritual, que eso da a entender que usted es hijo y hija de Dios y está apartado. Y también le ha puesto un vestido y le ha puesto calzado, le ha puesto el vestido de novia, le ha puesto las zapatillas de novia, le ha puesto los zapatos. ¿Cómo se ve una pareja cuando se va a casar? A ver, dígame. Elegantes, guapos, bonitos o bonita. Aparte de que llevaba días que no se bañaba. Se ve maravilloso, maravillosa la persona. ¿Por qué? Porque en ese momento está haciendo un compromiso y se ha vestido de lo mejor, y ahí es en donde le ponen el anillo. Y le decía, hizo el compromiso con el novio, con la novia, el que jamás, como dice el pastor cuando los presenta, y lo dice la Biblia, que lo que Dios junta no lo separa la necesidad. Pero ahora creo que es al revés, dice, hasta que el dinero nos aguante, ya cuando nos tengamos cada quien por su lado. Entonces le decía, ¿cómo se ve una pareja cuando se va a casar? Lo mismo así nos ve Dios. El día de ahora que Él está preparando un lugar para cada uno de nosotros, para cuando venga por su iglesia. Eso da a entender en esta última parte que estamos leyendo. ¿Qué color son allá arriba las habitaciones? ¿Mande? Son moradas. Dios ha preparado, dice, o fue a preparar una morada para cada uno, como su ropa de nuestra hermana Claudia, morada. Son moradas las habitaciones, y cada uno de nosotros vamos a entrar allá. Le hablaba hace rato, a través de obedecer, de la obediencia. Si hay aquí algún joven o una joven, o más bien todos somos jóvenes ante los ojos de Dios, porque Dios nos ha perdonado, y lo que nos hacía vernos viejos, lo que nos hacía sentirnos viejos, es el pecado. Eso es lo que hace que la persona camine así. ¿Ve? ¿Cómo estás? Pues ay, enfermo. Y está joven y ya se ve de una cierta edad. Así me veía yo cuando me llevaron al hogar de rehabilitación. Les he comentado como testimonio, lleno de animalitos, de piojos, y ya parecía un viejito. Pero Dios empezó a tratar con mi vida, en mi corazón, y gracias a Él tengo vida, y usted también. Y aquí vemos el perdón que Dios le dio a este joven que se arrepintió pidiendo perdón. Le hablábamos, que el pastor hablaba del perdón el domingo pasado, y le decía a Dios, puso en mi corazón el predicar de esto, y ya con esto voy a ir cerrando. Y para Dios no hay nada imposible que no se pueda hacer. Tal vez usted está pasando por alguna situación difícil que diga, pero si ya anduve por ahí en el Zócalo, donde hacen una limpia así en segundos y no pudieron sanarme. Pues tal vez le limpiaron las bolsas nada más, pero no le pudieron hacer la limpieza espiritual.
Pero ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5 al 7, habla de un hombre que llevaba 38 años acostado. No podía moverse, no podía caminar. Se imagina este joven o este señor que tal vez no tuvo infancia en poder andar corriendo de niño, en andar jugando como los demás. Pero como el Señor Jesús en segundos llegó ahí y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y en segundos se levantó él también, o sea, sin tanto tiempo. Lo puede usted leer desde el versículo 1, capítulo 5 del Evangelio de Juan, desde el versículo 1 al 8, habla de esta historia. Para cada uno de los varones que estamos en esta noche aquí, tal vez alguien de mis hermanos está en el lugar de rehabilitación creyendo que ya no hay solución para su problema. Sí hay solución. Cristo Jesús tiene la solución. Él lo puede curar. Él nos puede curar, hermano, de la enfermedad que tengamos. Para Dios no hay nada imposible. Nada más falta que vayamos y le pidamos perdón o nos acerquemos. Y ahí mismo en Lucas, ahora en el capítulo 8, y le decía, con esto voy a ir terminando. En Lucas capítulo 8, del versículo 43 al 48, habla de una mujer que dice que llevaba 12 años dándole vuelta al asunto, o a su problema, a su enfermedad, y ya se había acabado todo cuanto tenía. Ya no tenía dinero, igual que el hijo pródigo. Ya se había acabado todo, uno en la fiesta y la otra pagando médicos para que la sanaran. Ya estamos ahí, Lucas 8. En el 43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Se acercó al Señor Jesús, se acercó al Padre amoroso, igual que el hijo pródigo, igual que este joven que ya se había gastado todo, que ya no tenía ningún recurso. ¿Y cuántos de los que estamos aquí muchas veces acudimos a médicos secular, a curanderos, a hierberos, y hacían y deshacían y no se pudo? Y gracias a Dios el día de ahora que usted se ha acercado a los pies del Señor Jesús, su problema ha desaparecido. Pero le decía, tenemos que creerlo, tenemos que tener fe, dice la Escritura. Lo tiene que creer en su mente, no tiene que andar pensando: es que en el 2022, el año pasado, hice esto, y todavía anda viviendo con el año que ya pasó. No está viviendo en el presente. Tenemos que vivir el presente. Tenemos que vivir hacia adelante, pensando en que el que nos ha levantado es Dios. Le voy a pedir a pastor que pase y se pueden poner de pie, de favor. Vemos a este joven como se acabó su herencia. Y después, no sé si a alguien le ha pasado así, de gastarse todo, de vender hasta el carro. Y de momento, ¿y ahora cómo llego a mi casa? Y ahora ¿qué le digo a mi esposa? Me va a correr. Me va a correr mi papá, me va a correr mi mamá.
Pero vemos aquí cómo él decide, dice: me levantaré e iré y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre en ese momento no le reclamó nada, no le sacó en cara nada, no le dijo: eres un malagradecido, te gastaste todo y ahora ¿qué vienes? No le dijo así, sino que al contrario dice que lo abrazó y lo besó y hicieron fiesta y se gozaron. Y si en esta noche hay alguien que nos visita por primera vez, en los cielos se están gozando los ángeles y también nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre amoroso, que le decía: no nos hace un lado a nadie. El problema o el pecado que usted haya cometido, si usted le pide perdón a Dios o ya le pidió, Dios ya lo perdonó. Dios ya no se acuerda de eso. Dios ahora se está acordando de las bendiciones que tiene para usted, de las bendiciones que tiene para mí, pero muchas veces no las recibimos porque no creemos. Vamos a orar, a meditar. Si usted